Buen día. A continuación contextualizaremos el tema Constituciones liberales y socialistas. Para ello debemos remontarnos a la época del 1848, en la cual se dieron las revoluciones consideradas las más amplias del ciclo revolucionario actual. Fueron caracterizadas por su identidad nacionalista y por el inicio de las primeras muestras y organizaciones del movimiento obrero. Por tal motivo están directamente vinculadas con el pensamiento revolucionario marxista, que lo vamos a explicar a continuación. El pensamiento marxista, la teoría, su movimiento, está enfocado en la organización del movimiento obrero, del movimiento trabajador, de la clase proletaria o como se le quiera llamar. Es un movimiento que promueve la igualdad, la justicia social y la participación política de los sectores más vulnerables, más pobres, más excluidos y discriminados de la sociedad. Una reivindicación con los trabajadores, unos salarios justos y una participación política real en las decisiones del Estado es lo que planteó el movimiento marxista. Es en el segundo Congreso Comunista en Londres donde se da el documento que se denominó como la identidad del comunismo internacional, el llamado Manifiesto del Partido Comunista. No es apenas sino hasta el 1917, a través de un hombre llamado Vladimir Lenin, que se pasa de la teoría a la realidad, a través de la Revolución Rusa en 1917, en la cual se derrocó al imperio de los zares y se estableció el movimiento comunista como doctrina política e ideológica en aquel estado. Y es en 1922 cuando se da la agrupación más grande de la historia de los países con ideología socialista, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A continuación miraremos cuáles fueron algunas de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, como pérdida de cerca de 10 millones de personas durante esta guerra, desaparición de 4 estados, tuvimos crisis políticas, crisis económicas. Una de las causas con mayor consecuencias después de la guerra fue el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, en donde se le obliga a Alemania a ceder territorio a Bélgica, Polonia y Francia. También al desarme del ejército alemán se le limitaba solo a 10.000 hombres. Se le impedían tener fuerza aérea, pero la peor humillación para Alemania fue el artículo 231, conocido como la cláusula de culpabilidad de guerra, en donde se obligó a Alemania a aceptar la responsabilidad absoluta del inicio de la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia a este tratado, nace la Sociedad de Naciones, la cual da origen a la Organización Nacional del Trabajo y a la creación de la Constitución de Weimar el 14 de agosto de 1919, que se estableció una república federal con 18 estados y la elección de un presidente por votación popular, en donde se estableció igualdad de todas las personas ante la ley, el sufragio universal de hombres y mujeres, libertad de culto. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, mejor conocida como la Unión Soviética, fue un estado federal socialista caracterizado por establecer un régimen de pensamiento comunista, marxista, leninista. También, junto con los Estados Unidos, la Unión Soviética tuvo gran participación en la política económica global y cultural y fue protagonista de grandes guerras de la historia, tales como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la crisis de los misiles. Y en temas económicos, empezando la década de 1940, la economía soviética era autosuficiente.
presagio de la potencia mundial en el que se convertiría después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de este conflicto, dejó al país en ruinas. Socialismo y constitución en China. Para comprender lo que sucedió necesitamos dar un paso atrás y encontrar las causas de este suceso. En 1840, China se encontraba en gran hambruna bajo el poder de la dinastía Manchú, el cual lleva gobernando a China desde 1644. La hambruna se dio porque las empresas europeas comercializaban opio aun cuando no estaba permitido, dañando así la economía del país. En 1840, China se encontró dentro de dos guerras. La primera en contra del Reino Unido y la segunda en 1856 en contra del Reino Unido y de Francia. Y esta guerra se le conoció como la Guerra del Opio. China no fue lo suficientemente fuerte y es vencido, por lo cual tuvo que ceder territorio y dinero. En 1851, China se encuentra en indignación popular entre pobres y campesinos por las malas condiciones en las que vivían a causa de la dinastía Manchú, provocando que China se convirtiera en un país más nacionalista. En 1894, un hombre llamado Sun Yat-sen, conocido como el padre de la China moderna, se alza en armas contra el emperador, pero es vencido y se exilia en Estados Unidos. Finalmente, en 1911, se produce un alzamiento, Wuchang, Shanxi y Hunan, en donde combate para los rebeldes un joven de 17 años llamado Mao Zedong. Y el éxito es inmediato. En 1912 se funda la República China. Sun Yat-sen regresa de Estados Unidos a China para asumir así el puesto de presidente del gobierno revolucionario y crea el Partido Nacional Chino. Después de estos acontecimientos se han elaborado 4 constituciones en China: la de 1954, la de 1975, la de 1978 y la promulgada el 4 de diciembre de 1982, que es la ¿Qué es la Constitución Política? La Constitución Política es el documento fundamental para la organización político-social. Contiene las bases para el respeto y garantía de los derechos humanos y para la organización de Estado. Es el comportamiento de deberes y derechos de las personas dentro del Estado. La estructura de la Constitución Política del 91 contiene un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos y 67 artículos de transición. La Constitución es fragmentaria y fraccionada. Fragmentaria porque no regula todo lo que tiene que ver con las instituciones jurídico-políticas. Fraccionada porque gran parte de las normas se presentan como incompletas y son completadas por los datos de la realidad social. La interpretación con base a la norma. Como ya lo habíamos dicho, fragmentaria porque no regula todo lo que tiene que ver con las instituciones jurídico-políticas, y fraccionada porque la gran parte de las normas se presentan como incompletas y tienen que ser completadas con datos de la realidad social. También hay interpretaciones con base en la realidad. La interpretación basada en casos. La interpretación es una técnica de pensamiento que se orienta al problema, que se la conoce como técnica del pensamiento problemático. Los principios para la interpretación de la Constitución. Primero, la unidad de Constitución. Segundo, principio de armonización. Tercero, principio de respeto a la distribución funcional. Y cuarto, interpretación de acuerdo con los tratados internacionales sobre los derechos.